Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estudiando la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia se utiliza para ordenar los datos recabados en una investigación. Ejemplo, se preguntó a un grupo de alumnos su estatura en centímetros. El resultado lo muestra las siguientes tablas. Esta tabla que está acá determina qué hay que realizar con estos datos. Dice, ordena los datos en forma ascendente, es decir, en forma creciente y calcula la frecuencia. Los datos se puede ordenar en forma ascendente o descendente, pero acá nos está pidiendo de que se ordene en forma ascendente. La segunda determina el rango o recorrido. Determina el rango o recorrido. Y la tercera elabora una tabla de frecuencias para la estatura de un grupo de alumnos agrupando los datos en 5 clases. En 5 clases. Hay que tener esto en cuenta. En 5 clases. Bien. Entonces aquí tenemos solución. Tenemos los datos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia acá en forma horizontal. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5 sería 35 datos. Entonces hay un total de 35 datos. Vamos a anotar por aquí para una referencia. 35 datos. Debe coincidir siempre esa cantidad de datos. Bien, entonces ahora hay que ordenar en forma, la primera en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Tenemos los datos 151 y tenemos la frecuencia, que es 1. 151 solamente hay 1. Recordemos que la frecuencia son las veces que se repite un dato. O sea que 151 solamente se repite una vez, o sea que solamente hay 1. 152 solamente hay 1 también. Esa es la frecuencia. O sea, la frecuencia es la veces que se repite un dato. 154 hay 2, vamos a verificar. 154 hay 1 acá y 2. Y así sucesivamente. 155, 2 también, tenemos 1 por acá. Y buscamos otro 155, aquí hay otro 2. 156 hay 1, 157 hay 1, 158 hay 2, 160 hay 4, 161 hay 2. Seguimos acá del otro lado. 162 hay 2. Tenemos 1 acá y otro acá. Entonces coincide. 163 también hay 2. 164 hay 1. 165 hay 2. Vamos a verificar. Solamente por una referencia. 1 y ¿dónde lo encontramos? Tenemos 1 acá y 2 aquí al lado, ahí mismo. 166 hay 2. 168 hay 5. 169 hay 1. 173 y 172 hay 1. Vamos a verificar 172. Aquí hay 1 nada más. Bien, entonces se cuenta toda la frecuencia o las veces que se repiten los datos o se suma todo esto y nos da un total de 35. Quiere decir que están bien ordenados, son 35 datos. Pero si estamos viendo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí también hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 18 datos diferentes, ¿no? 18 datos diferentes. Entonces, si queremos trabajar con estos datos, se puede realizar, pero es muy largo, ¿no? Tenemos una tabla bastante larga, porque si colocamos esto acá abajo, sigue abajo. Es bastante largo. Entonces, se recomienda cuando hay más de 15 datos diferentes, se recomienda utilizar ordenar por clase o intervalo de clase o resumir en una tabla. Entonces, cuando hay más de 15 datos diferentes, por ejemplo, aquí tenemos 18 datos diferentes. Entonces, por lo tanto, pues tendríamos que utilizar agrupandos o también se le llama tablas agrupadas o frecuencia agrupada. Bien, entonces, dice acá, es lo que le estábamos diciendo. Cuando los datos son cuantitativos y se presentan más de 15 valores diferentes, se recomienda resumir la información así, acomodándolos en grupos llamados clases o intervalos de clases.
O sea, se realizan los datos agrupados mediante clase o intervalo de clase, que es lo mismo. Bien, entonces como estos datos es largo, porque tiene 18 datos diferentes, se recomienda utilizar clase o intervalo de clase o datos agrupados. Aunque se puede trabajar así, pero es bastante tedioso, es bastante largo. Entonces, la segunda, determina el rango o recorrido. Encontramos el rango recorrido restando el valor mayor menos el menor, así, 172 que es el mayor y el menor es 151 y restamos 172 menos 151 es 21, entonces 21 es el rango, 21 es el rango. Entonces, para encontrar o ordenar mediante clases o intervalos de clases, vamos a utilizar el rango, ¿no? 21 entre cuánto vamos a utilizar. Aquí se nos recomendó ordenar en 5 clases. Entonces, ese rango lo dividimos entre lo que nos están recomendando, que sería 5, o sea, clases de 5. La amplitud ancho de la clase, así 21 entre 5 es igual a 4, utilizamos la parte entera 4. Es decir, la clase va a ser de 5 y la amplitud, o sea, de aquí a acá, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto número cubre de 151 a 155? 4. Se redondeó 4.2, pero se va a redondear a 4. ¿Y cuánta clase? Esta clase que está acá, que es 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estamos resumiendo toda esta cantidad, porque aquí hay 18, entonces estamos resumiéndolo a 5 clases, a 5 grupos nada más. Se recomienda mínimo 5, máximo 15, o sea que no sea mayor que 15 ni menor que 15. El total de grupo o clase no debe ser menor a 5 ni mayor a 15. Se recomienda, o sea que aquí no debe ser mayor que 15 ni menor que 5, ¿no? Entonces aquí mínimo debe ser 5. Porque cuando los datos, cuando son menores que 15, se puede utilizar con datos no agrupados, ¿no? Bien, o puede ser agrupado también utilizando estos datos que está aquí, clases de 5 grupos nada más, o 5 clases. Y la amplitud es lo que se va a comprender de aquí a acá, dice que es 4. Vamos a verificar 151 a 155 si hay 4, 151 a 154. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Exactamente, hay 4. Hay 4. Hay 4. Bien, entonces, 155. Pero contamos la frecuencia. 1, 2, 4, 6. 6 frecuencias. Y la distancia es de 4. Porque, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Comprende desde aquí a 4 números. O sea, si yo sumo, en otras palabras, si yo sumo 151, perdón, más 4 da 155. Es más sencillo. Y a 156 le sumo 4, da 160. O sea que se va a sumar 4 más. 161 le sumamos 4, da 165. 176 más 4, 170. Y 171 más 4, 175. Entonces esa va a ser el intervalo o la amplitud, ¿no? Y la frecuencia pues se va a tomar de aquí. Si se comprende de 151 a 155, ¿cuántos son? De aquí para acá son 6. Entonces son 6 frecuencias. Se está resumiendo aquí 6. Es decir, hemos resumido esto en el primero y así sucesivamente. En el 156 a 160 hay 8 frecuencias. 160. Hay 8, dice 4, 6, 7 y 8 exactamente. 160, hay 8. Y 161 hay 100, a 165 hay 9, dice. 166 a 170. 166 a 170 hay 11, vamos a verificar de 66 a 70. 2 más 5 serían 7, 8 más 3, 11. Entonces hay 11. Y 171 a 175 hay 1. Porque aquí no hay 1 y solamente hay 172, 175 no hay. Entonces lo que está ubicado sería 1 nada más, 1. Y si se sumamos toda esta frecuencia nos da 35, que da exactamente lo mismo que teníamos acá.
la cantidad de datos. Entonces, si ven, hemos resumido en 5 clases o en 5 columnas o filas, como queramos llamar, todos estos datos que había de 18 datos diferentes o 18 clases, podríamos. Aquí lo ordenamos en 5 clases. 5 clases o intervalo de clase, ¿no? Entonces aquí se puede trabajar ya bastante cómodo, bastante mejor porque está más resumida. Repito, las clases son las cantidades que vamos a establecer y la amplitud va a ser de qué número a qué número va a cubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca eso? Primero se saca el rango, que es el número mayor menos el número menor, y luego el rango se divide entre la cantidad de clases que queremos. Si yo quiero de 5, de 6, de 7, entonces divide. De allí vamos a encontrar entonces la amplitud de qué número a qué número va a comprender la distancia o los números que se va a utilizar. Y de ahí pues contamos la frecuencia que tiene cada grupo, cada número. Bien, entonces, además de eso, tenemos límite superior y límite inferior. Dice, a los límites extremos de cada clase se le llama límite inferior y superior respectivamente. Límite inferior, esto es lo que está aquí, y límite superior, esto que está aquí. Entonces sería, por ejemplo, límite inferior sería 151 y límite superior 155 y así sucesivamente. O sea, todo lo que está de este lado, límite inferior y de este lado, límite superior. Como ejemplo, en la primera clase, 151 es el límite inferior y 151 es el límite superior. Bien, de esta manera hemos realizado de una forma muy sencilla la tabla de frecuencia o cómo se calcula la frecuencia de cada uno de los datos que se obtiene en una investigación, ¿no? Unos datos recogidos. Y acá, pues, como vimos más de 15 datos, entonces utilizamos la clase o intervalo de clase para resumir en un cuadro y trabajarlo mejor. De esta manera hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.